Mi esposa tuvo una aventura con Omar. Fingí no saberlo. Entonces, la llave inglesa se resbaló de mis dedos manchados de grasa cuando escuché la voz de Lina flotar a través de la ventana del garaje a medianoche. Se estaba riendo, no con esa risita cansada y obligatoria a la que me había acostumbrado durante nuestros 18 años de matrimonio, sino con algo ligero y musical, algo que no había escuchado en años. «Yo también te amo», susurró ella al teléfono antes de colgar. «Oh, no, Nacho, no, cariño». Ni siquiera ese apodo sarcástico del ciervo que había empezado a usar últimamente. Me limpié las manos en el trapo manchado de aceite y me acerqué a la ventana. A través del cristal de la cocina podía ver a Lina caminando de un lado a otro con su pijama de seda, uno caro que yo nunca había visto antes. Su rostro brillaba bajo la luz del teléfono, transformado por una expresión que apenas reconocía. Alegría, tal vez, o anticipación. Mi nombre es Ignacio Nacho Cabrera, y me gano la vida arreglando cosas rotas, motores, transmisiones y ocasionalmente alguna sesión de terapia matrimonial con una cerveza con los chicos en el barril. Pero parado allí en mi propio garaje a medianoche, viendo a mi esposa brillar como una adolescente después de su primer beso, me di cuenta de que algunas cosas podrían no tener reparación. La mañana siguiente llegó con el típico frío de noviembre de Zacatecas. San Luis no había visto prosperidad desde que cerraron las minas, y la mayoría de los días se sentía como si el pueblo se estuviera hundiendo lentamente en el río San Marcos. Mi taller, el garaje Cabrera, estaba en la calle principal entre una ferretería cerrada y un lugar de empeños que hacía más negocios de los que me gustaría admitir. Lina salió de nuestro dormitorio vistiendo un traje azul marino que nunca había visto, su cabello castaño rojizo peinado en suaves ondas en lugar de la habitual cola de caballo. Se movía por nuestra cocina como si flotara, tarareando por lo bajo mientras preparaba café en la elegante máquina que había comprado el mes pasado. «Te levantaste temprano», dije, acomodándome en mi silla habitual frente a nuestra mesa de madera llena de cicatrices. «Gran día en la firma». No me miró, concentrada en cambio en la pantalla de su teléfono. «Omar va a presentar el caso Montero a los socios y yo soy la segunda al mando». «Omar». «Oh, eso es genial, cariño». Mantuve mi voz neutral, practicado por años de navegar los estados de ánimo de Lina. «Cena de celebración esta noche. No puedo. Trabajaré hasta tarde, aún sin contacto visual. No me esperes despierto». Besó mi mejilla. Un beso rápido y obligatorio. Agarró su maletín de cuero y se dirigió a la puerta. Sus tacones resonaban contra nuestros pisos de madera con propósito, cada paso alejándola más de la mujer que solía robar mis camisas de trabajo y usarlas mientras hacía chilaquiles los domingos por la mañana. La puerta se cerró detrás de ella con finalidad, dejándome solo con el aroma persistente de su nuevo perfume, algo francés y caro que no olía en nada al spray corporal de vainilla que había usado durante años. Terminé mi café y me dirigí al garaje donde un Mustang de 1987 esperaba una nueva transmisión. El dueño Jaime Torres había estado haciendo pagos durante 3 meses, siempre debiendo 200 o 300 pesos. En los viejos tiempos, antes de que Lina comenzara a escalar la escalera corporativa en Bernal, Valdés y Asociados podría haberle dado un respiro. En estos días, cada peso importaba. La mañana transcurrió lentamente con el desfile habitual de clientes, el Honda de la señora Pardo con el misterioso sonido de traqueteo, que resultó ser un protector térmico suelto, y la camioneta de Toño Rico, que necesitaba pastillas de freno nuevas. Problemas simples con soluciones simples, no como lo que estaba sucediendo en mi matrimonio. Alrededor del mediodía, Rigo Silva entró con 2 tazas de café del restaurante de la calle. Rigo era dueño de El Barril, el bar de mala muerte donde la mitad de la población restante de San Luis iba a olvidar sus problemas. Habíamos crecido juntos, lanzado golpes en el mismo ring de boxeo en el centro comunitario, hasta que nuestros nudillos quedaban en carne viva
y nuestros sueños de peleas profesionales se habían desvanecido en un estatus de guerreros de fin de semana. «Te ves fatal», dijo entregándome un café. «Gracias por la charla motivacional». «Hablo en serio, Nacho. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste?» Tomé un sorbo de café y consideré la pregunta. El sueño se había vuelto esquivo últimamente, reemplazado por horas mirando el techo mientras Lina yacía a mi lado, con su respiración constante y pacífica. A veces sonreía en sueños y yo me preguntaba qué o con quién estaba soñando. «Lina ha estado trabajando hasta tarde muy seguido», dije finalmente. La expresión de Rigo cambió, la sonrisa fácil desvaneciéndose en algo más serio. «¿Qué tan tarde estamos hablando?» «Medianoche, a veces más tarde». Dejé el café y tomé una llave de tubo necesitando hacer algo con mis manos. Un caso grande, aparentemente. «Nacho». La voz de Rigo tenía un tono de advertencia que ya había escuchado antes, usualmente justo antes de decirme algo que no quería escuchar. «Sabes que escucho cosas en el bar, ¿verdad?» «¿Qué tipo de cosas?» «Del tipo que podría explicar por qué tu esposa ha sido vista en el marquí del centro con su jefe». La llave se resbaló de mis dedos de nuevo, golpeando contra el piso de concreto. El sonido resonó en el garaje como un disparo agudo y final. «¿Quién te dijo eso?» «Importa». Rigo se apoyó contra el banco de trabajo con su rostro curtido serio. «Mira, tal vez no sea nada. Tal vez solo están trabajando. Pero... ¿Pero qué?» «Pero Omar Bernal tiene una reputación y no es precisamente por mantener las manos quietas. Omar Bernal, socio principal de la firma, casado con una socialité llamada Maite, dueño de una casa en Las Lomas que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 5 años. Lo había conocido una vez en la fiesta de Navidad de la firma, donde me había mirado como si fuera algo pegado a su zapato. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «Un par de meses, tal vez más. Lo siento, Nacho. Debería haber dicho algo antes». Asentí sin confiar en mi voz. El garaje de repente se sentía demasiado pequeño, las paredes presionando como un tornillo de banco. Necesitaba aire, espacio, tiempo para pensar. «Tengo que volver al trabajo», dije. Rigo me apretó el hombro antes de irse, un gesto de solidaridad que decía más que las palabras. Después de que se fue, me quedé solo en el garaje, rodeado por los olores familiares de aceite de motor y metal, tratando de procesar lo que acababa de enterarme. Esa noche esperé. Lina había enviado un mensaje alrededor de las 6 para decir que llegaría tarde a casa otra vez. A las 10 estaba caminando por la sala como un animal enjaulado. A las 11 había tomado una decisión que cambiaría todo. Conduje hasta el centro al Marquís, sintiendo mi camioneta fuera de lugar entre los sedanes de lujo en el estacionamiento. El bar del hotel estaba tenuamente iluminado y era caro. El tipo de lugar donde las bebidas costaban más de lo que la mayoría de la gente en San Luis ganaba en una hora. Encontré una cabina en la esquina con una vista clara del vestíbulo y pedí una cerveza acomodándome para esperar. A las 11:47 aparecieron. Lina caminó por el vestíbulo como si fuera la dueña del lugar, con su mano descansando ligeramente sobre el brazo de Omar. No era tanto afecto como posesión, un reclamo elegante destacado a la vista del público. Él era exactamente lo que esperaba, alto, de cabello plateado, con ese tipo de confianza pulida que proviene de demasiadas victorias y muy pocas consecuencias. Su traje parecía hecho a medida, del tipo que pides en Europa y te envían por avión al día siguiente. Juntos se movían como una pareja que había estado ensayando esta entrada durante semanas, medidos, elegantes, completamente a gusto con su engaño. Se detuvieron en el banco de ascensores y vi la mano de Omar posarse en la parte baja de su espalda, un gesto íntimo, sin esfuerzo y familiar. Ella no se inmutó, no miró a su alrededor, solo le sonrió, y por primera vez en meses la vi sonreír verdaderamente. Yo estaba de pie en el extremo lejano del vestíbulo, con una cerveza sudando en mi mano,
fingiendo ser solo otro hombre pasando el tiempo. La luz de los candelabros se reflejaba en los pisos de mármol, cegadora y fría. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, sellándolos dentro de su ascenso privado, lo último que vi fue su cabello atrapando la luz como fuego. El camarero preguntó si quería otra. Negué con la cabeza, dejé unos billetes en la barra y murmuré algo sobre necesitar aire. Mi voz ya no sonaba como la mía. Llevaba una calma que se sentía demasiado firme para ser sana. Afuera, el viento de noviembre me golpeó fuerte, atravesando mi chaqueta y cortando hasta el hueso. La calle estaba casi vacía, ese tipo de hora tardía, donde solo quedaban taxistas y arrepentimientos. Metí las manos en los bolsillos y me dirigí hacia el estacionamiento, cada paso resonando como signos de puntuación en una frase que no había terminado de escribir. El BMW de Omar estaba en un espacio reservado cerca del ascensor, pulido hasta brillar como un espejo. El auto resplandecía bajo las luces fluorescentes, todo poder y vanidad, una extensión perfecta del hombre mismo. Me detuve a unos metros y lo miré fijamente, mi aliento empañándose en el aire frío. Por un momento hice el cálculo mental, el costo de las reparaciones, las probabilidades de que me atraparan, el valor de la moderación, el movimiento inteligente. El movimiento que el viejo Nacho habría hecho era ir a casa, fingir que no había visto nada y tal vez sugerir terapia mientras comíamos tostadas quemadas y café aguado. Pero el viejo Nacho había sido desmantelado pieza por pieza, cambiado por el hombre que ahora estaba frente a este auto con una navaja en el bolsillo y una tormenta en el pecho. Abrí mi navaja de un golpe. El metal hizo clic agudo y final. La hoja se deslizó a través de la pared lateral del neumático delantero, con un siseo que fue casi musical. Un soplo de aire escapando de una mentira. Luego el neumático trasero. 2 movimientos rápidos, eficientes y limpios. El sonido resonó débilmente a través de la caverna de concreto del garaje, seguido por el silencio. El tipo de silencio que zumba con satisfacción. Saqué un trozo de papel de mi billetera y escribí 4 palabras en letras mayúsculas. Espero que haya valido. Lo metí debajo del limpiaparabrisas, sujetándolo con una moneda de 10 pesos para que el viento no se lo llevara. La ironía no se me escapaba. Después de todos estos años arreglando autos para ganarme la vida, finalmente estaba rompiendo uno. Conduciendo a casa, sentí algo que no había sentido en meses. Un sentido de propósito. No era alegría ni alivio, sino algo más firme, más frío. El tipo de satisfacción que proviene de saber que has dejado de sangrar, incluso si es porque tú mismo cauterizaste la herida. El viejo Nacho habría confrontado a Lina directamente. La habría acorralado en la cocina, exigido explicaciones y disculpas. Pero verla esta noche, ver la forma en que lo miraba a él, había despertado algo diferente, algo paciente, algo estratégico. Si querían jugar juegos, yo seguiría el juego, pero bajo mis reglas. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por la ventana de mi oficina en el garaje. El mundo era ordinario de nuevo. Manchas de aceite, facturas, el leve zumbido de la radio, pero no podía sacudirme la energía enrollada bajo mi piel. Estaba a mitad de mi segunda taza de café cuando mi bandeja de entrada sonó con un mensaje de Lina. Asunto. ¿Qué demonios te pasa? El mensaje era corto, solo una línea y un archivo adjunto. El archivo adjunto era un vídeo de seguridad. Imágenes granuladas en blanco y negro de mí, caminando hacia el BMW de Omar. El cuello de mi chaqueta estaba subido, pero no importaba. Cualquiera podía ver que era yo. La marca de tiempo decía 12:23 de la noche. Mi teléfono sonó 30 segundos después. ¿Estás loco? La voz de Lina era lo suficientemente aguda como para cortar la estática. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Arreglé un problema, dije, manteniendo mi tono uniforme. Parecía que alguien necesitaba un golpe de realidad. Rajaste los neumáticos de Omar.
Su voz se quebró entre la ira y el pánico. Él podría presentar cargos. ¿Por qué? Dije suavemente. Solo pasaba por ahí y noté que se veían bajos. Pensé en ayudar. Por unos latidos solo hubo silencio. El tipo que se extiende a través de millas llenas de recuerdos a los que no puedes regresar. 18 años de matrimonio, de mañanas compartidas y disculpas vacías, todo destilado en un solo espacio tranquilo entre dos personas que ya no se reconocían. Cuando finalmente habló, su voz era fría, distante. «Esto no ha terminado, Nacho». «No», dije recostándome en mi silla, mis ojos dirigiéndose a las imágenes de la cámara congeladas en mi pantalla. «No creo que lo haya hecho». Y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo de eso. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Se arrastró a través de mí como el óxido a través del metal, lento, constante e irreversible. 3 días después del incidente de los neumáticos, estaba sentado en la oficina de mi garaje, mirando una pila de facturas sin pagar y escuchando el viento de noviembre sacudir las ventanas. Lina no me había hablado desde nuestra llamada telefónica, comunicándose solo a través de mensajes de texto secos sobre horarios y logística del hogar. Estaba trabajando hasta tarde otra vez esta noche. Por supuesto. La campana sobre la puerta del garaje sonó y Maite Bernal entró. La reconocí de la fiesta de Navidad de la firma, elegante, compuesta, con ese tipo de belleza discreta que venía de buenos genes y un mejor cuidado de la piel. Llevaba jeans oscuros y un suéter de cachemira, su cabello rubio recogido en una simple cola de caballo que probablemente tomó 1 hora en lograr. «Señor Cabrera». Su voz tenía un ligero acento, tal vez español. «Soy Maite Bernal, creo que conoce a mi esposo». Dejé mi café y estudié su rostro. Sin ira, sin acusación, solo curiosidad y algo que podría haber sido diversión. «Señora Bernal, ¿qué puedo hacer por usted?» Mi auto ha estado haciendo un ruido extraño. Esperaba que pudiera echarle un vistazo. Me llevó a un Mercedes plateado estacionado afuera. Su pintura valía más que los vehículos enteros de la mayoría de mis clientes. Abrí el capó y pasé unos minutos examinando el motor, aunque sospechaba que esto no se trataba realmente de problemas con el auto. «Suena como una correa suelta», dije finalmente. «Nada grave, puedo arreglarlo en 20 minutos». «Gracias». Ella se apoyó contra el guardabarros mirándome trabajar. Escuché sobre el problema de neumáticos de Omar la otra noche. Mantuve mis ojos en el motor. «Ah, sí. Las cámaras de seguridad del hotel son notablemente claras en estos días. No, la tecnología es asombrosa». Se rió. Un sonido genuino que me recordó cómo solía reírse Lina antes de que todo se complicara. «Me gusta usted, señor Cabrera. Es directo. Aprecio eso en una persona». Me enderecé y la miré. «¿De qué se trata esto realmente, señora Bernal?» «Llámame Maite, y esto se trata del hecho de que mi esposo cree que es mucho más inteligente de lo que realmente es». Sacó su teléfono y me mostró una foto. Omar y Lina entrando a un restaurante en el centro, la mano de ella en el pecho de él mientras se reían de algún chiste privado. Ha sido descuidado últimamente, distraído. La llave en mi mano se sintió más pesada de repente. «Lo siento». «No lo sientas. He sabido sobre sus actividades extracurriculares durante años. Por lo general las ignoro. Nunca duran mucho y, francamente, lo mantienen ocupado para que yo pueda concentrarme en mis propios intereses». Su sonrisa era tan afilada como un vidrio roto. «Pero esta es diferente. Esta podría amenazar mi vida cómoda». Terminé de apretar la correa y cerré el capó. «¿Qué quieres de mí?» «Información, cooperación, tal vez un poco de resolución creativa de problemas». Me entregó una tarjeta de presentación con solo un número de teléfono impreso. «Creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Nacho». «¿Puedo llamarte Nacho?» Después de que se fue, me quedé en el garaje sosteniendo su tarjeta y preguntándome en qué me acababa de meter. La jugada inteligente era tirar la tarjeta, solicitar el divorcio
y tratar de reconstruir mi vida con la dignidad que me quedara. Pero ser inteligente nunca había sido mi fuerte. Esa noche conduje hasta el Barril. El bar ocupaba un edificio estrecho apretado entre una casa de empeño y una lavandería, su letrero de neón parpadeando intermitentemente en el anochecer de noviembre. Adentro, la multitud habitual bebía cervezas y veía un partido de fútbol en la televisión montada. El aire estaba denso con humo de cigarrillo y el tipo de conversaciones que suceden cuando la gente no tiene a dónde más ir. Rigo estaba detrás de la barra puliendo vasos con eficiencia práctica. Asintió hacia un taburete vacío en el extremo lejano, lejos de los otros clientes. «Escuché que tuviste una visitante interesante hoy», dijo deslizando una cerveza a través de la superficie de madera marcada. «Las noticias vuelan en este pueblo. El Mercedes de Maite Bernal no es precisamente sutil. Ese auto destaca por aquí». Se inclinó más cerca bajando la voz. «¿Qué quería?» Tomé un trago largo de mi cerveza y consideré cuánto decirle. Rigo había sido mi amigo desde que éramos niños, pero esto se sentía diferente, más grande y más peligroso que cualquier cosa con la que hubiéramos lidiado antes. «Ella sabe sobre Omar y Lina», dije finalmente, «y no está contenta con eso». Rigo asintió lentamente. «Problemas de gente rica. Manejan las cosas de manera diferente a nosotros, la gente común». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no solo lanzan golpes y siguen adelante, planean, conspiran, arruinan a la gente de manera silenciosa y eficiente». Rellenó mi cerveza sin que se lo pidiera. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?» Miré el líquido ámbar viendo las burbujas subir a la superficie. «Aún no lo sé». «Bueno, averíalo rápido porque por lo que escucho, tu esposa se está poniendo bastante seria con su nueva situación. Se dice que ha estado preguntando por abogados de divorcio». La cerveza se volvió amarga en mi boca. «¿Quién te dijo eso?» «Juana Morales. Trabaja en el juzgado, maneja los archivos. Dice que Lina ha estado haciendo consultas muy discretamente. Nada oficial todavía, pero...». Se encogió de hombros. «Pensé que debería saberlo». Terminé mi cerveza y dejé dinero en la barra. Afuera, la temperatura había bajado y se estaba formando hielo en las aceras. Me senté en mi camioneta durante mucho tiempo. Motor en marcha, calefacción a todo volumen, tratando de decidir qué venía después. La tarjeta de negocios de Maite se sentía tibia en mi bolsillo. La mañana siguiente trajo a nuestra hija Sophie a casa de la universidad para el puente del Día de Muertos. Irrumpió por la puerta principal como un pequeño huracán, su energía llenando nuestra casa tranquila con ruido y risas. A los 20 años tenía el cabello castaño rojizo de Lina y mi racha obstinada, una combinación que la había metido en problemas más de una vez. «Papá», me abrazó oliendo al perfume de vainilla que había usado desde la secundaria. «Te extrañé mucho». «Yo también te extrañé, flaca. ¿Cómo va la escuela?» «Brutal, pero bien. Estoy pensando en cambiar mi carrera a comunicaciones». Lina salió del dormitorio completamente vestida, a pesar de la hora temprana. Abrazó a Sophie con calidez genuina, la primera emoción real que había visto en ella en semanas. «¿Cuánto tiempo puedes quedarte?», preguntó Lina. «Hasta el domingo. Tengo que volver por un proyecto grupal». Sophie nos miró a los dos, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. «¿Todo bien aquí? Parecen tensos». «Solo estrés laboral», dijo Lina rápidamente. «Tu padre ha estado lidiando con algunos clientes difíciles». Me mordí la lengua para no decir una docena de respuestas sarcásticas y forcé una sonrisa. «Nada que no podamos manejar». Pero Sophie no se dejó engañar. Siempre había sido perceptiva, capaz de leer las corrientes subterráneas en cualquier habitación. Durante el desayuno, nos bombardeó con preguntas sobre nuestros planes para el feriado, el garaje, los casos de Lina en la firma. Una conversación familiar normal que se sentía forzada y artificial. «Estaba pensando que podríamos conducir para ver el paisaje este fin de semana», dijo Sophie.
como solíamos hacer cuando era pequeña. Lina revisó su teléfono. Tengo que trabajar el sábado. Un caso grande se acerca. ¿El fin de semana del Día de Muertos? La ley no toma vacaciones, cariño. La cara de Sophie se entristeció y sentí algo retorcerse en mi pecho. Nuestra hija estaba en casa por 4 días y Lina ya estaba planeando pasar tiempo con Omar en su lugar. Yo te llevaré, dije. Podemos pasar el día entero. Tal vez parar en ese lugar de artesanías que te gusta en Linares. ¿En serio? La sonrisa de Sophie regresó. Eso sería genial. Después del desayuno, Lina se fue a la oficina alegando que necesitaba prepararse para las declaraciones del lunes. Sophie y yo pasamos la mañana poniéndonos al día. Su presencia era una distracción bienvenida del caos en mi cabeza. Pero alrededor del mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Maite. Café, tenemos que hablar. Me reuní con ella en un pequeño café en las afueras de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos ser reconocidos. Ella ya estaba sentada cuando llegué tomando un café con leche y desplazándose por su teléfono. El observador casual podría pensar que era solo otra mamá suburbana pasando el tiempo entre mandados. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. No estaba segura de que lo harías. Tengo curiosidad sobre lo que tienes en mente. Sacó un sobre manila y lo deslizó sobre la mesa. Echa un vistazo. Adentro había fotografías. Omar y Lina en varios restaurantes y hoteles, siempre tocándose, siempre íntimos. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban cargos en tiendas caras de las que nunca había oído hablar. Recibos de hotel que databan de hace 3 meses. ¿Cómo conseguiste esto? Omar no es tan cuidadoso como cree. Usa nuestra tarjeta de crédito conjunta para todo, y tengo acceso a su correo electrónico. Su sonrisa era fría. Le ha estado comprando bastantes regalos a tu esposa últimamente. Joyas, ropa, ese nuevo perfume que ha estado usando. Estudié los recibos, reconociendo cargos que coincidían con las misteriosas compras de Lina y las noches tarde en la oficina. Las cantidades eran asombrosas, más de lo que yo ganaba en un mes gastado en baratijas para su amante. ¿Qué quieres que haga con esto? Nada todavía, pero cuando llegue el momento, quiero que estés listo. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando apenas por encima de un susurro. Omar es candidato a socio director el próximo mes. La votación está reñida. Necesita mantener su reputación como un hombre de familia estable. Si cierta información se hiciera pública en el momento adecuado, destruiría su carrera, protegería mis intereses. ¿Hay una diferencia? Terminó su café y se levantó para irse. Piénsalo, Nacho. Han estado jugando con nuestras vidas durante meses. Tal vez es hora de que juguemos nosotros. Esa noche, Sophie y yo preparamos la cena juntos, mientras Lina trabajaba hasta tarde de nuevo. Cocinamos su comida favorita, tacos dorados con guacamole, y pusimos 3 lugares en la mesa por costumbre. Pero a medida que pasaban las horas y la silla de Lina permanecía vacía, la charla alegre de Sophie se desvaneció gradualmente en un silencio decepcionado. «Ella realmente no va a venir, ¿verdad?», preguntó Sophie alrededor de las 9. «No lo parece. Esto está tan mal, papá. Cuando era pequeña nunca se perdía la cena. Nunca». Miré a mi hija. Realmente la miré y vi el dolor que trataba de ocultar. La aventura de Lina no solo estaba destruyendo nuestro matrimonio, estaba rompiendo nuestra familia pieza por pieza. «Lo siento, flaca. No es tu culpa». Empujó la comida en su plato sin comer. «Pero algo anda mal. No, tú y mamá no son felices». La verdad se sentó entre nosotros como un arma cargada. Podría contarle todo sobre Omar, sobre los hoteles, sobre los recibos de tarjetas de crédito quemando un agujero en el bolsillo de mi chaqueta. Pero ella tenía 20 años y estaba en casa para el puente, y algunas cargas eran demasiado pesadas para que los hijos las llevaran. «Estamos trabajando en algunas cosas», dije. «Finalmente, se van a divorciar». La pregunta me golpeó como un golpe físico. «No lo sé, Sophie.
Honestamente no lo sé, asintió con lágrimas amenazando en las esquinas de sus ojos. Pase lo que pase, quiero que sepas que los amo a ambos, pero si no son felices, tal vez sea mejor ser honestos al respecto. Más tarde esa noche, después de que Sophie se hubiera ido a la cama, me senté solo en la oficina de mi garaje con el sobre extendido sobre mi escritorio. Las fotografías contaban una historia que ya había sospechado, pero verlo documentado en blanco y negro lo hacía real de una manera que dolía más de lo que había esperado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lina. Trabajando muy tarde esta noche. No me esperes. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí de vuelta. Disfruta tu trabajo. Ella no respondió. La mañana del feriado llegó gris y fría con ese tipo de llovizna de Zacatecas que empapaba tu chaqueta y se instalaba en tus huesos. Sophie todavía dormía cuando escuché a Lina moviéndose arriba, preparándose para otro día en la oficina. La encontré en la cocina vestida con pantalones negros y una blusa de seda que nunca había visto antes. Estaba haciendo café con la precisión mecánica de alguien que cumple con una rutina. ¿Trabajando hoy?, pregunté. Solo por unas horas. Omar necesita ayuda para preparar la declaración de Montero. Omar ya ni siquiera fingía. Es festivo, Lina. Soy consciente de la fecha. No me miró concentrada en la pantalla de su teléfono. Volveré esta tarde. Todavía podemos cenar. Sofía ha estado esperando pasar tiempo contigo. Y lo hará. Unas pocas horas no harán la diferencia. Pero ambos sabíamos que sí lo harían. Sophie ya había mencionado lo diferentes que eran las cosas, lo distante que se había vuelto Lina. Nuestra hija no era estúpida. Podía sentir la tensión crepitando entre nosotros como electricidad antes de una tormenta. Después de que Lina se fue, preparé el desayuno para Sophie y para mí. Apareció alrededor de las 10, todavía en pijama, su cabello un desastre de rizos castaños rojizos. ¿Dónde está mamá? Oficina. Volverá más tarde. La cara de Sophie se cayó, pero no dijo nada. Comimos en un silencio cómodo, el tipo que provenía de años de mañanas compartidas y comprensión tácita, pero podía ver las preguntas en sus ojos, la creciente conciencia de que algo fundamental había cambiado en nuestra familia. ¿Quieres ir a dar un paseo?, preguntó. Podríamos ir a ese lugar de artesanías en Linares, tal vez almorzar en algún lugar agradable. ¿Qué pasa con mamá? Ella nos alcanzará más tarde. Pasamos el día conduciendo por las carreteras secundarias de la sierra, deteniéndonos en pequeños pueblos y puestos al borde de la carretera. Sophie compró una chaqueta de cuero vintage en una tienda de antigüedades y almorzamos en un restaurante que servía asado lo suficientemente grande como para alimentar a un ejército. Por unas horas, casi me olvidé de Omar y Maite, y las fotografías quemando un agujero en mi conciencia. Pero alrededor de las 4, mi teléfono vibró con un mensaje de Lina. Llegando más tarde de lo esperado. Empiecen la cena sin mí. Sophie leyó la decepción en mi cara antes de que pudiera ocultarla. Ella no va a volver, ¿verdad? No lo sé, hija. Esto es sobre algo más que trabajo. ¿No es así, papá? Me detuve en una parada de descanso y apagué el motor. Sophie merecía alguna versión de la verdad, incluso si no podía contarle todo. Tu mamá y yo estamos pasando por una mala racha, dije finalmente. A veces las personas se distancian, quieren cosas diferentes. ¿Se están divorciando? No lo sé. Tal vez. Asintió, procesando esta información con la resistencia que siempre me había asombrado. Pase lo que pase, quiero que sepas que los amo a ambos, pero odio verlos así, fingiendo que todo está bien cuando obviamente no lo está. Lo siento, Sophie. No deberías tener que lidiar con esto. Ya no soy una niña, papá. Puedo manejar la verdad. Condujimos a casa en un silencio cómodo, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. La casa se sentía vacía cuando entramos. La ausencia de Lina era una presencia física que llenaba cada habitación. Hicimos la cena juntos, tortas de pavo y sobras, y vimos películas viejas hasta que Sophie se fue a la cama.
Alrededor de la medianoche escuché el auto de Lina en la entrada. Entró en silencio, probablemente esperando evitar una confrontación, pero yo estaba esperando en la cocina, bebiendo una cerveza y pensando en todo lo que nos había llevado a este momento. ¿Cómo estuvo el trabajo?, pregunté. Saltó asustada por mi presencia. Bien. Día largo, apuesto. Algo en mi tono la hizo mirarme con más atención. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, solo haciendo conversación. Se sirvió una copa de vino y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. No habíamos estado solos así en meses y el silencio se extendía entre nosotros como un abismo. Sophie está decepcionada, dije finalmente. Se lo compensaré. ¿Cuándo? ¿Entre tus noches tarde y sesiones de trabajo de fin de semana? No empieces, Nacho. ¿Empezar qué? ¿Tener una conversación con mi esposa? ¿Preguntar sobre su horario? ¿Preguntarme por qué nunca está en casa? La mandíbula de Lina se tensó. Estoy construyendo mi carrera. Pensé que me apoyarías. Te apoyé durante 18 años. Te apoyé, pero esto ya no se trata de tu carrera, ¿verdad? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para abordar directamente. Lina terminó su vino y se levantó para irse. Estoy cansada. Podemos hablar de esto más tarde. ¿Cuándo? ¿La próxima semana? ¿El próximo mes? ¿Cuando no estés demasiado ocupada trabajando tarde con Omar? Se congeló en la puerta de la cocina dándome la espalda. ¿Qué dijiste? ¿Me escuchaste? Se dio la vuelta lentamente, su rostro pálido pero compuesto. No sé qué crees que sabes. Sé lo suficiente. Nos miramos el uno al otro a través de la cocina. 18 años de matrimonio, reducidos a este momento de brutal honestidad. Finalmente, Lina habló, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué quieres de mí, Nacho? Quiero que vuelva mi esposa, pero no creo que ella exista ya. Lina salió de la cocina sin decir otra palabra, y escuché sus pasos en las escaleras, la puerta del dormitorio cerrándose con finalidad. Me senté solo en nuestra mesa de cocina, bebiendo cerveza y planeando mi próximo movimiento. La mañana siguiente llamé a Maite. Nos reunimos en el mismo café, pero esta vez vine preparado. Había pasado la noche pensando en todo lo que ella me había mostrado, todo lo que había descubierto por mi cuenta, las fotografías, los recibos de tarjetas de crédito, las noches tarde y las sesiones de trabajo de fin de semana. Las piezas estaban todas allí. Solo necesitaba averiguar cómo usarlas. «Pareces un hombre que ha tomado una decisión», dijo Maite, acomodándose en su silla con una taza de café. «Quiero saber qué tienes en mente». «Directo, me gusta eso». Sacó otro sobre más grueso que el primero. «Omar es candidato a socio director en 2 semanas. La votación está programada para el 15 de diciembre. Si cierta información se hiciera pública antes de eso, sus posibilidades se arruinarían junto con su reputación, su matrimonio y su vida cómoda». Su sonrisa era afilada, las mismas cosas que ha estado amenazando con quitarnos. Abrí el sobre y encontré más fotografías, más recibos, más evidencia de la aventura que había estado destruyendo mi matrimonio durante meses. Pero había algo más, documentos financieros que mostraban los hábitos de juego de Omar, sus deudas crecientes, sus intentos cada vez más desesperados de mantener su estilo de vida. «Está en problemas», dije. «Graves problemas, del tipo que hace que los hombres hagan cosas estúpidas». Maite se inclinó hacia adelante. «Del tipo que los hace vulnerables». «¿Qué quieres que haga?» «Nada todavía, pero cuando llegue el momento, quiero que estés listo para actuar». Me entregó otra tarjeta de presentación, esta con una dirección. «Hay una gala benéfica el próximo sábado por la noche en el Club Campestre. Omar estará allí adulando a los votantes potenciales. También lo estará la mitad de la comunidad legal y sería el momento perfecto para que cierta información se hiciera pública. Accidentalmente, por supuesto». Estudié la dirección reconociendo el Club Campestre donde Lina me había arrastrado a varias funciones de la firma a lo largo de los años.
El tipo de lugar donde las reputaciones se hacían y destruían con cócteles y pequeñas charlas. Lo pensaré. No lo pienses demasiado, Nacho. No nos están esperando para ponerse al día. Esa tarde, Sophie se fue a la universidad abrazándome para despedirse con lágrimas en los ojos. Había pasado la mañana tratando de hablar con Lina, pero su conversación había sido forzada e incómoda, llena del tipo de alegría fingida que no engañaba a nadie. «Cuídate, papá», susurró mientras cargaba sus maletas en mi camioneta. «Y no dejes que nadie se aproveche de ti, ¿de acuerdo?» «No lo haré, hija, lo prometo». Después de dejar a Sophie en la estación de autobuses, conduje de regreso al garaje e intenté concentrarme en el trabajo. Pero mi mente seguía vagando hacia la propuesta de Maite, hacia la gala el próximo sábado, hacia el sobre de evidencia, sentado en el cajón de mi escritorio como un arma cargada. Esa noche, Lina llegó a casa temprano por una vez, trayendo comida para llevar de nuestro restaurante chino favorito. Se había cambiado a jeans y un suéter, pareciéndose más a la mujer con la que me había casado de lo que lo había hecho en meses. «Pensé que podríamos cenar juntos», dijo desempacando recipientes de lo mein y pollo agridulce. «Hablar de cosas». Comimos en relativa paz, haciendo una pequeña charla sobre la visita de Sophie y el negocio del garaje. Por un momento, casi creí que podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro, que los últimos meses habían sido una pesadilla de la que podríamos despertar. Pero luego su teléfono vibró con un mensaje de texto y vi la forma en que su rostro se iluminó cuando lo leyó. El tipo de brillo inconsciente que nadie puede fingir. Fue sutil, casi nada. Una exhalación suave, una leve sonrisa tirando de la comisura de su boca, una luz que llegó a sus ojos por primera vez en toda la noche. Luego escribió rápidamente una respuesta, sus dedos volando sobre la pantalla con el tipo de eficiencia que solo proviene de la familiaridad. Memoria muscular construida sobre cientos de mensajes intercambiados. ¿Trabajo?, pregunté tratando de mantener mi tono neutral. Ni siquiera levantó la vista. Solo Omar confirmando el horario del lunes. Omar, siempre Omar. El nombre flotaba en el aire como humo de cigarrillo débil y tóxico. «Lina», dije con cuidado, «¿eres feliz?» La pregunta aterrizó más fuerte de lo que pretendía. Se congeló, los palillos suspendidos a mitad de camino hacia su boca, y luego los bajó al borde de su plato. Por un segundo, no se parecía a la mujer con la que había pasado los últimos 18 años. Parecía alguien a medio camino entre la culpa y el agotamiento. «¿Qué tipo de pregunta es esa?», preguntó. «Una honesta», dije en voz baja. Se quedó callada. El zumbido del refrigerador llenó el silencio, el sonido del viento contra las ventanas. Miró sus manos, dedos doblándose y desdoblándose en su regazo, el anillo en su dedo, atrapando la luz en pequeños destellos deliberados. Se sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado a su alrededor, mientras intentaba dar forma a una versión de la verdad con la que pudiera vivir. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña. «Ya no lo sé, Nacho. Honestamente no lo sé». Algo dentro de mí cambió ante eso. Parte angustia, parte confirmación. Había sabido la respuesta mucho antes de hacer la pregunta, pero escucharla en voz alta todavía me arrancaba algo de adentro. «¿Eres feliz conmigo?». Las palabras salieron bajas, casi un susurro. Otra larga pausa. No me miró a los ojos. «Esta vez nos hemos distanciado», dijo al fin, la frase entregada con desapego clínico. «Lo sabes, y Omar te hace feliz». Eso llamó su atención. Levantó la vista bruscamente, la máscara rompiéndose por solo un momento. «No sé de qué estás hablando». «Sí, lo sabes». Su silencio fue una admisión por sí misma. Nos miramos el uno al otro a través de la mesa. Dos personas finalmente despojadas de pretensiones, atrapadas entre el resentimiento y la resignación. La habitación se sintió repentinamente más pequeña, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. El teléfono de Lina vibró de nuevo, boca abajo junto a su plato, pero esta vez no se movió.
¿Qué quieres que diga?, preguntó finalmente, su voz temblando de frustración o miedo. Quiero que me digas la verdad. La verdad es complicada. Pruébame. Se levantó abruptamente, la silla raspando contra la baldosa con un chirrido áspero. Su cena a medio terminar se enfriaba entre nosotros, una escena doméstica colapsando en cámara lenta. No puedo hacer esto ahora. ¿Cuándo puedes hacerlo?, pregunté, mi calma sorprendiéndome incluso a mí. Cuando Omar obtenga su promoción, cuando hayas descubierto cómo explicarle esto a Sophie, cuando... Su mandíbula se tensó. Necesito tiempo para pensar. Has tenido meses para pensar. Lina vaciló en la puerta con una mano agarrando las llaves de su auto. Por un segundo pensé que podría volverse. Podría decir algo que detuviera el desenmarañamiento silencioso de todo lo que habíamos construido. Pero no lo hizo. Salió de la cocina sin decir otra palabra, tacones haciendo clic contra la madera dura, la puerta principal cerrándose con una finalidad deliberada. Un momento después, escuché su auto arrancar en la entrada a través de la ventana. Vi sus luces traseras desaparecer en la oscuridad de noviembre. Gemé las rayas rojas, desvaneciéndose en la distancia, dirigiéndose hacia cualquier consuelo que Omar pudiera brindarle, dejándome en el silencio frío y sin luz de lo que solía ser nuestro hogar. Me senté solo en nuestra mesa de cocina, rodeado por los restos de nuestra cena fallida, y tomé mi decisión. Era hora de dejar de ser la víctima. La gala benéfica fue exactamente lo que esperaba. 200 de los ciudadanos más prominentes de San Luis reunidos en el salón de baile del club campestre, bebiendo cócteles y escribiendo cheques para causas que olvidarían por la mañana. Me paré cerca de la barra, bebiendo un tequila y viendo a Omar trabajar en la sala como un político en la noche de las elecciones. Se movía de grupo en grupo con facilidad practicada, su cabello plateado perfectamente peinado, su sonrisa nunca vacilante. Maite estaba a su lado, elegante en un vestido de cóctel negro, interpretando el papel de esposa solidaria mientras sus ojos seguían cada movimiento de él. Parecían la pareja poderosa, perfecta, exitosos, atractivos, completamente en control de su mundo. Lina también estaba allí, impresionante en un vestido azul marino que nunca había visto. Se mantuvo cerca de la órbita de Omar, pero no demasiado cerca, manteniendo la distancia profesional que no engañaba a nadie. Podía ver la forma en que lo miraba cuando pensaba que nadie estaba mirando, la forma en que su rostro se iluminaba cada vez que él le hablaba. Nacho Cabrera, ¿verdad? Me di la vuelta para encontrar a un hombre de unos 50 años acercándose con la mano extendida a modo de saludo. Era alto y delgado, con un tipo de corte de pelo caro, que gritaba abogado corporativo. Raúl Herrera, dijo. Soy el socio comercial de Omar. Creo que nos conocimos en la fiesta de Navidad del año pasado. Le estreché la mano tratando de ubicarlo. Correcto. ¿Cómo va el negocio? En auge. Omar tiene el toque dorado últimamente. Raúl hizo una señal al camarero para pedir otra bebida. Eres el esposo de Lina, ¿verdad? Ha estado haciendo un excelente trabajo para nosotros. Eso escuché. Omar habla muy bien de ella. Dice que tiene un potencial real. Su sonrisa era amigable, pero había algo calculador en sus ojos. Debe ser agradable tener una esposa tan dedicada a su carrera. El comentario golpeó como una bofetada cargado de implicaciones que no podía ignorar. ¿Qué se supone que significa eso? Nada en absoluto, solo admirando su ética de trabajo. Raúl levantó su copa en un brindis burlón por los empleados dedicados. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome parado en la barra con las manos apretadas en puños. El mensaje era claro. Todos sabían sobre Omar y Lina. La aventura no era un secreto, era una broma abierta entre sus colegas. Yo era el único tonto que se había mantenido en la oscuridad, disfrutando de la fiesta. Maite apareció a mi lado, radiante en su vestido negro y aretes de diamantes. De cerca podía ver el acero debajo de su exterior pulido, la fría inteligencia que había construido su vida cómoda.
Es educativo, dije. Apuesto a que sí. Miró al otro lado de la sala donde Omar estaba presidiendo cerca de las mesas de subasta silenciosa. Está en plena forma esta noche, muy confiado. Sobre la posición de socio director, sobre todo. Su sonrisa era tan afilada como un vidrio roto. La confianza puede ser peligrosa en un hombre como Omar. Lo vuelve descuidado. Antes de que pudiera responder, se fundió de nuevo en la multitud, dejándome solo con mis pensamientos y mi creciente ira. Terminé mi tequila y me preparaba para irme cuando escuché la voz de Omar elevarse por encima de la conversación general. Damas y caballeros, si pudiera tener su atención por solo un momento. La sala se calmó gradualmente mientras Omar subía a una pequeña plataforma cerca del frente del salón de baile. Se veía completamente a gusto, dominando la atención de todos los presentes con la autoridad natural de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche y por su generoso apoyo a la Fundación del Hospital de Niños. Comenzó. Esta causa es particularmente cercana a mi corazón, como muchos de ustedes saben. Se lanzó a un discurso pulido sobre el servicio comunitario y la responsabilidad corporativa, tocando todas las notas correctas con precisión practicada. La audiencia escuchó con la atención educada de personas que habían escuchado discursos similares en docenas de eventos similares, pero yo no estaba escuchando sus palabras. Estaba mirando a Lina, que estaba parada cerca de la parte trasera de la multitud, con los ojos fijos en Omar, como si estuviera dando el sermón de la montaña. La expresión en su rostro era de pura adoración, la mirada de una mujer completamente enamorada de un hombre que no era su esposo. La vista me golpeó como un golpe físico, más doloroso que cualquier puñetazo que hubiera recibido en el ring de boxeo. Esto no se trataba solo de atracción o emoción, o incluso rebelión. Lina estaba enamorada de él. Para terminar, estaba diciendo Omar, quiero recordarles a todos que el éxito no se trata solo de logros personales. Se trata de elevar a quienes nos rodean, de usar nuestros talentos y recursos para marcar la diferencia en nuestra comunidad. El aplauso fue entusiasta y Omar se deleitó en él con evidente placer. Bajó de la plataforma e inmediatamente se encontró rodeado de admiradores y simpatizantes. Lina se acercó a él con una copa de champán y sus dedos se rozaron cuando él la tomó de su mano. Había visto suficiente. Salí del club campestre y conduje directamente a El Barril, donde la multitud del sábado por la noche estaba en pleno apogeo. El contraste era discordante de la elegancia pulida de la gala a la honestidad cruda de un bar de clase trabajadora, donde la gente decía lo que quería decir y quería decir lo que decía. Rigo estaba detrás de la barra, como siempre, y me miró una vez a la cara antes de servirme un trago doble. ¿Tan mal, eh? Peor. Vacié el vaso de un trago y lo empujé hacia él. Sirve otro. Tal vez deberías ir más despacio. Tal vez deberías ocuparte de tus propios asuntos. Rigo levantó las manos en señal de rendición y volvió a llenar mi vaso. ¿Qué pasó? Le conté sobre la gala, sobre los comentarios de Raúl Herrera, sobre la forma en que todos parecían saber sobre la aventura, excepto yo. Le conté sobre ver a Lina mirar a Omar como si fuera la respuesta a cada oración que ella hubiera susurrado. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?, preguntó Rigo cuando terminé. Voy a destruirlo, Nacho. Voy a tomar todo lo que tiene y quemarlo hasta los cimientos. Su carrera, su reputación, su matrimonio, todo. Ese no eres tú hablando. Ese es el tequila. No soy yo, el verdadero yo, el que está cansado de ser la broma de todos. Terminé mi bebida y me levanté para irme. ¿Quieren un villano? Les daré uno. La mañana siguiente llegó con resaca y un mensaje de texto de Maite. Tenemos que hablar hoy. Me reuní con ella en un pequeño parque en las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas y lenguas chismosas. Estaba sentada en un banco, con vista a un estanque.
alimentando con migajas de pan a una familia de patos. Se veía más joven en jeans y un suéter, más vulnerable que la socialité pulida que había visto en la gala. «Te fuiste temprano anoche», dijo sin levantar la vista. Había visto suficiente. El discurso de Omar fue algo especial, ¿no? Toda esa charla sobre el servicio comunitario y elevar a la gente. Su risa fue amarga. La ironía era casi demasiado para soportar. «¿Qué quieres, Maite?» Se giró para mirarme y vi algo peligroso en sus ojos. «Quiero hacerlo pagar por las mentiras, la humillación, los años fingiendo que no sé lo que hace cuando trabaja hasta tarde». «¿Y cómo propones que hagamos eso?» «La votación de socios es este viernes. Si cierta información se hiciera pública antes de eso, digamos, en la fiesta de Navidad de la firma el jueves por la noche, sería bastante vergonzoso para Omar». «¿Qué tipo de información?» Me entregó una unidad flash. Imágenes de seguridad del Hotel Marquis, estados de cuenta de tarjetas de crédito, intercambios de correo electrónico entre Omar y Lina, discutiendo su relación, todo lo que necesitamos para destruirlo. Miré el pequeño dispositivo en mi palma, sintiendo su peso como un arma cargada. Esto es suficiente para arruinarlos a ambos. Esa es la idea. ¿Qué pasa con las consecuencias? La carrera de Lina, tu matrimonio, los chismes. Mi matrimonio ha terminado hace años. Solo lo estoy haciendo oficial. Maite se levantó para irse. En cuanto al resto, a veces tienes que quemar todo antes de poder reconstruir. Esa noche me senté en la oficina de mi garaje con la unidad flash conectada a mi computadora portátil, desplazándome a través de meses de evidencia. Las imágenes de seguridad eran condenatorias. Omar y Lina entrando y saliendo de habitaciones de hotel, besándose en estacionamientos, tomados de la mano en restaurantes de toda la ciudad. Los intercambios de correo electrónico eran aún peores, llenos de detalles íntimos y planes futuros que me revolvían el estómago. Pero fueron los estados de cuenta de las tarjetas de crédito los que realmente contaron la historia. Miles de pesos gastados en regalos para Lina, joyas, ropa, cenas caras en restaurantes que yo no podía permitirme. Omar había estado comprando el afecto de mi esposa con dinero que debería haber estado apoyando a su propia familia. Estaba tan absorto en la evidencia que no escuché pasos en el garaje hasta que fue demasiado tarde. «¿Qué estás haciendo?» Me di la vuelta para encontrar a Lina parada en la puerta, su rostro pálido por la conmoción. Se había cambiado de ropa de trabajo a jeans y un suéter, pero aún se veía profesional, pulida, completamente fuera de lugar en mi garaje mugriento. «Investigación», dije cerrando la computadora portátil. «¿Investigación sobre qué?» Se acercó más y pude oler su nuevo perfume, el costoso aroma francés que Omar probablemente le había comprado. «¿Qué hay en esa computadora, Nacho?» «La verdad». Su rostro se puso blanco. «¿Qué verdad?» Volví a abrir la computadora portátil y giré la pantalla hacia ella. Las imágenes de seguridad se reprodujeron en silencioso blanco y negro, mostrándola a ella y a Omar entrando a una habitación de hotel hace 3 semanas. Ella miró por un momento, luego desvió la mirada. «¿De dónde sacaste esto?» «Importa. Me importa a mí». «¿Por qué? ¿Por qué te preguntas cuánto tiempo lo he sabido? ¿Cuánta evidencia tengo? ¿Si alguien más lo ha visto?» Se hundió en la silla frente a mi escritorio, de repente pareciendo mayor que sus 41 años. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?» «Meses, desde antes de que Sophie viniera a casa. Y no dijiste nada. Esperaba que entraras en razón, que lo terminaras por tu cuenta». Cerré la computadora portátil de nuevo. «Pero eso no va a suceder, ¿verdad?» Se quedó callada durante mucho tiempo, mirando sus manos dobladas en su regazo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «Nunca quise que esto sucediera, pero sucedió. Y ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. ¿Qué quieres de mí, Nacho?» «Quiero que lo termines esta noche. Llama a Omar y dile que se acabó». «No puedo hacer eso». «¿Por qué no?»
Me miró con lágrimas en los ojos. Porque lo amo. Las palabras me golpearon como un golpe físico, más doloroso que cualquier puñetazo que hubiera recibido. Lo había sospechado, lo había visto en su cara en la gala, pero escucharla decirlo en voz alta lo hizo real de una manera que dolía más de lo que creía posible. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? ¿Qué hay de Sophie? No lo sé. Las lágrimas fluían libremente. Ahora no sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo, Lina. Es demasiado tarde para eso. Se secó los ojos y se levantó para irse. ¿Qué vas a hacer con esas imágenes? Aún no lo he decidido. Por favor, no hagas nada para lastimar a Omar, su carrera, su familia. No merecen ser destruidos por nuestros errores. ¿Nuestros errores? Esta fue tu elección, Lina, tuya y de él. Se fue sin decir otra palabra, y escuché su auto arrancar en la entrada. A través de la ventana vi sus luces traseras desaparecer en la oscuridad de diciembre, probablemente yendo directamente a ver a Omar para advertirle sobre la evidencia que había recopilado. Conecté la unidad flash de nuevo a mi computadora portátil y pasé la siguiente hora copiando archivos, organizando evidencia, preparándome para la guerra. Si Lina pensaba que podía proteger a Omar, advirtiéndole, estaba a punto de aprender cuán equivocada podía estar. La fiesta de Navidad de la firma era en 4 días. Eso me daba suficiente tiempo para planear algo especial, algo que destruiría la reputación de Omar y sus posibilidades de ser socio de un solo golpe devastador. Maite tenía razón. A veces tenías que quemar todo antes de poder reconstruir, y yo estaba listo para encender el fósforo. La fiesta de Navidad de Bernal, Valdés y asociados se llevó a cabo en el gran salón de baile del Marquís de San Luis, el mismo hotel donde Omar y Lina habían llevado a cabo su aventura durante meses. La ironía no se me escapaba mientras caminaba por el vestíbulo, vistiendo mi único traje, un azul marino de 10 años que había visto días mejores, pero que aún me quedaba lo suficientemente bien como para pasar la inspección. No había sido invitado, por supuesto, pero Maite se había encargado de ese detalle, agregando mi nombre a la lista de invitados como su acompañante personal. Omar estaría furioso cuando me viera, pero para entonces sería demasiado tarde. El salón de baile estaba decorado para Navidad con luces parpadeantes y elegantes centros de mesa que probablemente costaban más de lo que la mayoría de mis clientes ganaban en una semana. La comunidad legal de San Luis estaba presente en masa: jueces, fiscales, abogados defensores y abogados corporativos, todos mezclándose entre cócteles y entremeses. Encontré a Lina cerca de la barra, deslumbrante en un vestido rojo que abrazaba sus curvas en todos los lugares correctos. Estaba hablando con un grupo de asociados, riéndose de algo que uno de ellos había dicho, pero su sonrisa vaciló cuando me vio al otro lado de la sala. Omar estaba presidiendo cerca de las ventanas con vistas a la ciudad, rodeado de socios y votantes potenciales en la elección de socio director de mañana. Se veía confiado, relajado, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de implosionar. Maite apareció a mi lado, elegante en un vestido plateado que probablemente costaba más que el pago de mi hipoteca. «Te has arreglado bien», dijo. «Gracias. ¿Estás listo para esto?» He estado listo durante años. Me entregó un pequeño dispositivo que parecía un llavero de auto. Presiona el botón cuando te dé la señal. La presentación comenzará automáticamente. ¿Qué presentación? Ya verás. Su sonrisa era depredadora. Confía en mí. Va a ser todo un espectáculo. La noche avanzó con los rituales habituales de la fiesta de Navidad, discursos de los socios principales, premios por logros sobresalientes y el brindis tradicional por otro año exitoso. Omar dio un breve discurso sobre el futuro brillante de la firma, sus ojos escaneando la sala con la confianza de un hombre que creía que su victoria estaba asegurada. Antes de concluir las festividades de esta noche, dijo,
quiero tomarme un momento para reconocer algo del trabajo sobresaliente que están realizando nuestros asociados, particularmente Elena Cabrera, cuya dedicación al caso Montero ha sido ejemplar. El aplauso fue cortés, y Lina se sonrojó bellamente mientras los ojos de Omar se demoraban en su rostro. El gesto fue sutil, pero inconfundible para cualquiera que supiera qué buscar. Un reconocimiento público de su relación especial, disfrazado de reconocimiento profesional. De hecho, continuó Omar, creo que el trabajo de Elena merece una presentación más detallada. Ella ha preparado algunos materiales que creo que todos encontrarán bastante iluminadores. Hizo un gesto hacia la parte trasera de la sala donde se había instalado una pantalla de proyección para las presentaciones de la noche. Maite me miró y asintió una vez. Presioné el botón. Las luces se atenuaron automáticamente y la pantalla de proyección cobró vida parpadeando. Pero en lugar de documentos legales o resúmenes de casos, la pantalla se llenó con imágenes de seguridad del Hotel Marquis, imágenes en blanco y negro de Omar y Lina entrando juntos a una habitación, su lenguaje corporal inconfundiblemente íntimo. La sala se quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del proyector. 200 de la élite legal de San Luis observaron en un silencio atónito cómo meses de evidencia se desarrollaban ante ellos. Recibos de hotel, estados de cuenta de tarjetas de crédito, intercambios de correo electrónico discutiendo su relación en detalle explícito. El rostro de Omar se puso blanco al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Se abalanzó hacia el equipo de proyección, pero Maite se había posicionado estratégicamente entre él y los controles. «Damas y caballeros», dijo su voz, resonando claramente a través del salón de baile silencioso. «Les presento al verdadero Omar Bernal, esposo devoto, colega respetado y candidato a socio director». Las imágenes continuaron reproduciéndose, cada una más dañina que la anterior. Lina estaba congelada cerca de la barra, su rostro una máscara de horror y humillación. Varios asociados habían sacado sus teléfonos y estaban grabando la presentación, asegurando que la desgracia de Omar se conservara para la posteridad. «¡Apágalo!», gritó Omar, su compostura finalmente rompiéndose. «¡Apágalo ahora mismo!». «Me temo que no puedo hacer eso», respondió Maite con calma. «Este es un anuncio de servicio público. Los votantes tienen derecho a saber qué tipo de hombre están considerando para socio». Omar empujó a través de la multitud hacia el equipo de proyección, su rostro retorcido por la ira y la desesperación. Pero yo lo estaba esperando, posicionándome entre él y su objetivo. «¿Vas a algún lado, Omar?». Se detuvo en seco cuando me vio, sus ojos salvajes de pánico. «Tú hiciste esto. Tú y esa bruja planearon todo esto. En realidad, tú hiciste esto. Yo solo lo documenté. No entiendes lo que has hecho. Esto destruirá todo. La firma, mi familia, la carrera de Elena. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a acostarte con mi esposa». Omar me lanzó un golpe descontrolado que se telegrafió desde el otro lado de la habitación. Lo había estado esperando. De hecho, lo había estado deseando. Me agaché fácilmente y respondí con un cruzado de derecha que lo atrapó de lleno en la mandíbula, enviándolo a tropezar hacia atrás contra una mesa de copas de champán. El sonido de vidrio roto resonó a través del salón de baile, seguido de jadeos y gritos de la multitud. Omar luchó por ponerse de pie, su labio partido y sangrando, su traje caro manchado de champán y humillación. «Están acabados», gruñó a ambos. «Me aseguraré de que nunca vuelvan a trabajar en este pueblo». «¿Con qué influencia?», preguntó Maite dulcemente. «¿Tu posición de socio director? ¿Tu reputación estelar? ¿Tu matrimonio feliz?». La pantalla de proyección finalmente se oscureció, pero el daño estaba hecho. Toda la comunidad legal había presenciado la desgracia de Omar. Había visto la evidencia de su aventura y sus irregularidades financieras. Su carrera había terminado,
su reputación destruida, su vida cómoda reducida a cenizas. Lina empujó a través de la multitud hacia nosotros, su rostro surcado por las lágrimas. «¿Cómo pudiste hacer esto?», exigió. «¿Cómo pudiste humillarnos así frente a todos?» «¿Humillarte?». Me reí, el sonido áspero y amargo. «Tú te humillaste a ti misma. Humillaste nuestro matrimonio. Humillaste a nuestra hija. Yo solo me aseguré de que todos los demás vieran qué tipo de personas son realmente». «Esto no ha terminado», dijo Omar, limpiándose el jugo de su labio partido. «Los demandaré por todo lo que tienen: invasión de privacidad, difamación, asalto». «Buena suerte con eso», interrumpió Maite. «Cada pieza de evidencia mostrada esta noche fue obtenida legalmente. Las imágenes de seguridad del hotel son registro público. Los estados de cuenta de tarjetas de crédito de cuentas conjuntas son propiedad comunitaria. Y en cuanto al asalto», hizo un gesto hacia la multitud de testigos, «creo que todos aquí vieron que tú lanzaste el primer golpe». Omar miró alrededor del salón de baile, asimilando los rostros de sus colegas y votantes potenciales. Algunos parecían conmocionados, otros disgustados, pero la mayoría solo parecía avergonzada de estar presenciando un colapso público tan grande. Sus aspiraciones políticas estaban terminadas, su reputación profesional hecha jirones. «Has destruido todo», dijo Lina, su voz apenas por encima de un susurro. No respondí. «Ustedes destruyeron todo. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias». Aparecieron guardias de seguridad convocados por la gerencia del hotel para lidiar con el disturbio. Se acercaron con cautela, inseguros de cómo manejar una situación que involucraba a tantos ciudadanos prominentes. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó uno de ellos. «Ningún problema», dijo Maite suavemente. «Solo un pequeño desacuerdo entre colegas. Creo que hemos terminado aquí». La multitud comenzó a dispersarse, las conversaciones zumbando de emoción por lo que acababan de presenciar. Risas y susurros se mezclaban con el tintineo de vasos, y en algún lugar cerca de la parte trasera de la sala, algunos invitados ya estaban reproduciendo las imágenes en sus teléfonos, ansiosos por ser los primeros en compartir el escándalo. Para mañana por la mañana, la historia estaría en todo el pueblo. Cómo la aventura de Omar Bernal había sido expuesta en su propia fiesta de vacaciones, cómo su esposa había orquestado su humillación pública, cómo la elección de socio director había sido decidida por el escándalo en lugar del mérito. Los agentes de poder de San Luis prosperaban con los chismes, y esta noche se les había servido un banquete. La brillante ilusión de la pareja dorada de la firma se había hecho añicos bajo la suave luz de los candelabros, y nadie podía apartar la mirada. Omar y Lina se fueron juntos con la cabeza baja por la vergüenza, sus futuros inciertos. Ella caminaba un paso detrás de él, su rostro pálido, su mano flotando cerca de su espalda, como si no estuviera segura de si tocarlo o dejarlo caer completamente. Él no la miró. Ahora estaban unidos, no por amor, sino por la ruina mutua. Los vi irse con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción de que finalmente se hubiera hecho justicia. Tristeza de que hubiera llegado a esto. La venganza nunca sabe exactamente cómo crees que lo hará. Es más aguda, más fría, y deja una quemadura que perdura. «Bueno», dijo Maite, rompiendo el pesado silencio a mi lado. Se ajustó su vestido plateado con elegancia practicada, cepillando una arruga invisible del satén. «Esa fue toda una actuación. Creo que podemos considerar nuestra asociación un éxito». Su tono era ligero, pero había acero detrás de él. Maite era el tipo de mujer que podía sonreír a través de una explosión si eso significaba que saldría ganando. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. «Ahora…», inclinó la cabeza, la sonrisa más leve jugando en sus labios. «Ahora Omar intenta salvar lo que queda de su carrera, mientras yo solicito el divorcio y me llevo la mitad de todo lo que ha escondido».
La Junta necesitará un nuevo socio director, alguien con integridad, tal vez. Dejó que las palabras colgaran entre nosotros antes de continuar. En cuanto a ti, estudió mi rostro con los ojos agudos y calculadores, sopesándome como otra pieza en su tablero de ajedrez. ¿Qué harás ahora que tu venganza está completa? No respondí de inmediato. Miré alrededor del salón de baile a los restos de riqueza y orgullo. El vidrio roto brillando bajo los pies, las mesas volcadas, los arreglos florales marchitos aplastados bajo el champán derramado. El lugar olía a dinero y humillación. Se sentía como el final de algo, pero también como el comienzo de otra cosa, algo más tranquilo, tal vez incluso más limpio. Voy a reconstruir, dije finalmente, empezando por mí mismo. Maite asintió con aprobación. Ese es el espíritu. Solo recuerda, a veces la mejor venganza es vivir bien. Lo dijo con el aire de alguien que cita un mantra en el que realmente cree. Luego se dio la vuelta, recogió su bolso de mano y se alejó, sus tacones haciendo clic como signos de puntuación a través del piso de mármol. En segundos, fue tragada por la multitud que se reducía, dejándome solo en el salón de baile que se vaciaba lentamente. A través de los altos ventanales podía ver las luces de San Luis extendidas abajo, cientos de vidas aún en movimiento, inconscientes o desinteresadas en el escándalo que se desarrollaba sobre ellas. Era la misma vista que Omar había estado admirando hace apenas una hora, cuando pensaba que el mundo le pertenecía. El orgullo siempre se ve mejor desde la distancia. De cerca es frágil, delgado como el vidrio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Sophie. Papá, ¿estás bien? Alguien publicó un vídeo en línea. Sonreí. El tipo de sonrisa cansada que viene después de sobrevivir a algo que no creías que podrías. Escribí de vuelta. Estoy bien, hija. Mejor que bien. En realidad te llamaré mañana. Afuera, el aire de diciembre estaba frío y limpio, lo suficientemente agudo como para picar mis pulmones de una manera que se sentía casi purificadora. El cielo nocturno sobre San Luis estaba despejado, las estrellas débiles visibles, como si el universo estuviera ofreciendo un pequeño y silencioso reconocimiento de cierre. Caminé hacia mi camioneta, mis botas crujiendo sobre el vidrio esparcido, los restos de una celebración convertida en cuento con moraleja. Por primera vez en meses me sentí más ligero, no libre exactamente, pero sin cargas. El viejo Nacho, el que arreglaba cosas rotas, que absorbía cada golpe y sonreía a través del dolor, se había ido. En su lugar había alguien más duro, más deliberado, y finalmente honesto sobre lo que quería y lo que estaba dispuesto a hacer para conseguirlo. Si querían un villano, les había dado uno. Y en algún lugar a lo largo del camino, había descubierto que después de todo, me gustaba el sabor de las cenizas en mi lengua. El motor arrancó con un estruendo satisfactorio, constante y vivo. Conduje a casa por las calles tranquilas de San Luis, las luces de la ciudad difuminándose en el espejo lateral. Detrás de mí yacían los restos de las ambiciones de Omar, las ilusiones de Lina y la parte de mí mismo, que una vez creyó que la justicia y la venganza eran cosas diferentes. Mañana traería nuevos desafíos, procedimientos de divorcio, chismes, las inevitables secuelas del escándalo público. Pero esta noche, la justicia había sido servida con una guarnición de humillación muy pública, y eso era suficiente.